No hay duda que el ambiente moderno tiene un efecto negativo en nuestra concentración. Como si fuera poco, salió un estudio que muestra justamente que el consumo de videos en formato corto, como de TikTok o de cortos o Reels, tiene un efecto negativo en nuestra atención. No se conforma con robarnos nuestra vida, también nos roba nuestra atención. Así que cuando no estamos desperdiciando el tiempo viéndolos, estamos desperdiciando el tiempo distrayéndonos. Pero si te tomas unos minutos, te voy a ayudar a mejorarla. Hay un estudio interesante en el que un grupo de personas se les puso a repetir unas palabras. Y después de repetir estas palabras, su tolerancia al dolor se incrementó considerablemente. Tómate un momento para pensar qué palabras pudo haber sido. Quizás se te ocurra algo como no me duele, o si puedo, o soy fuerte. ¿Te rindes? Lo que se les pidió repetir es no puedo caminar, mientras caminaban por el cuarto. Y esto surgió debido a que se les había preguntado qué pasaba por su mente cuando estaban experimentando el dolor. Y era no puedo tolerarlo, no puedo soportarlo. Y lo que este ejercicio les enseñó es que a pesar de que lo que su mente les diga, cosas como no puedo tolerarlo, no puedo soportarlo, no tienen que tomarlo como verdadero, no tienen que obedecerlo. Pueden dejarlos estar ahí solamente como pensamientos, tomarlos con aceptación y aún así seguir haciendo lo que sea que es importante en este momento. Quizá ya sepas por dónde voy. Piénsalo un poco, ¿cuántas cosas diariamente no hacemos o hacemos justamente porque nos dejamos arrastrar por este tipo de pensamientos? Es que soy tímido, es que no voy a soportar el rechazo, no puedo aguantar la vergüenza, no puedo hacerlo, etcétera, etcétera. Igual con tu atención o con tu concentración. En mi opinión, la mayoría de los problemas de concentración vienen justamente de la intolerancia a la incomodidad, llámese dolor, que causa mantenernos atentos a una tarea que quizá no es tan agradable, que quizá no es tan estimulante, pero que es importante para nuestra vida, ya sea estudiar, ya sea el trabajo, ya sea hacer una obra de arte, ver una película. Pero ¿qué pasa? En vez de practicar, porque esto se trata de practicar, es como un músculo, nos dejamos arrastrar por estos pensamientos. Es que tengo TDAH, es que soy dispersa, es que no me puedo concentrar, es que yo soy así, es que no puedo hacer una sola cosa a la vez, etcétera, etcétera. Y la verdad es que aquí no vamos a debatir con si son verdaderos o falsos estos pensamientos. Lo único que vamos a hacer es preguntarnos si son útiles o si son inútiles, en el sentido de qué sucede cuando me dejo guiar por ellos. ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser, de la forma que quiero ser? Y bueno, si para ti es importante poder disfrutar una película, poder estudiar, poder conectar cuando estás conversando con alguien, entonces son inútiles porque te alejan de eso, porque te justifican, ay, perdón, es que me fui. Y nos fusionamos con esa definición, con esa etiqueta de nosotros y no hacemos nada al respecto. Se convierte en una profecía autocumplida. Yo pienso que mucho de lo que llamamos TDAH es simplemente la profecía autocumplida, promovida por el ambiente moderno. Claro, estamos sobreestimulados por todos lados, no tenemos que quedarnos 5 minutos en nada. Probablemente ahorita ya te fuiste sin darle like, gracias. ¿Por qué? Porque llamó tu atención otra miniatura o una notificación en el teléfono, etcétera. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, todo eso puede ser oportunidades de practicar la tolerancia, la incomodidad de quedarte sin hacerle caso a eso y quedarte haciendo lo que en este momento es importante. Como dije, es como un músculo y se tiene que practicar. Todo mundo lo distraen los pensamientos todos los días. Lo único que distingue a las personas es cuánto duran atrapados por esos pensamientos. Y con la práctica podemos irlo reduciendo, regresando cada vez más rápido. Y algo que puede ser útil es crear un ancla. Y un ancla es algo que te centra en el aquí, en el ahora, que te recuerde regresar. Puedes elegir tu pulsera, tu reloj, incluso tus pies o tu respiración. Y cada que te des cuenta, cada que lo veas, practicar. Y decirte a ti mismo, estoy aquí, o a ti misma, estoy presente, o regresa. Nunca va a parar la mente, pero podemos durar menos envueltos por las distracciones. Y por el otro lado, más involucrados, más comprometidos con lo que es importante para nosotros, más conectados. Y puedes comenzar en este momento, puedes pensar, no puedo darle like al video, no puedo darle like al video, no puedo darle like al video. Y aún así, mientras piensas que no puedes darle like al video, darle like.
Y bueno, si te interesa practicar el mindfulness, es muy útil para esto. Ahí tengo varias prácticas en mi canal si te interesa. Y bueno, espero te sirva. Adiós.